A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Si no tienes papeles, no existes. No logras un trabajo, no tienes acceso a la salud, a educación. No soy español, pero tampoco soy extraterrestre, ¿no? Que somos de la misma planeta. Sí que es verdad que las fronteras nos dividen, ¿no? Nos dividen, entonces esto yo creo que es, yo que sé, la única diferencia que hay. Vale, el color no importa, ¿no? Yo soy de Colombia, llegué va a ser en septiembre 5 años. Apenas hace un mes he obtenido los papeles y mi hijo llegó hace 3. Está en el cole, pero no tiene aún papeles. Yo vine de Gambia hace 4 años y bueno, desde hace 4 años, bueno, he estado sin papeles. ¿Viniste solo? Bueno, vine con mi hermana, pero bueno, ella se fue a Alemania porque tuve complicaciones allí en el aeropuerto y bueno, nos separaron allí en el aeropuerto y bueno, ella se fue y yo me quedé allí en el aeropuerto. Los niños sin papeles tampoco existen. Tampoco existen porque cuando llegas, como me ocurrió en alguna ocasión, a urgencias por una fiebre, por un resfriado, vi que me pusieron muchas trabas. No me podían atender, me pedían el documento y yo pues no lo tenía. Así que igual, los niños invisibles, sin papeles. ¿Y has pasado muchas veces miedo por no tener papeles? Claro que sí, porque, por ejemplo, si ves una policía allí en la calle, yo qué sé, o un coche de policía, pues te asustas y dices, buah, mira, ahí está la policía y yo estoy aquí sin papeles. La probabilidad de vivir en pobreza sin papeles es absoluta. ¿Cómo sobrevives con 600 euros o con 500? Imposible. O pagas renta, comes, el abono. Entonces, por supuesto que estamos condenados a eso, a la pobreza. Es duro, ¿no? Estar, sobre todo por la noche, ¿no? Que te da mucho miedo. La verdad que te da muchísimo miedo en los metros porque a veces suele haber controles, ¿sabes? Te salen, yo qué sé, 1000 preguntas en la cabeza. A lo mejor me devuelven en mi país, a lo mejor me llevan a la cárcel. Obtener los papeles es muy importante. Representa nuestro futuro, no solamente económico, también afectivo. Mi hijo ha creado un vínculo muy importante aquí en su colegio con sus compañeros. Queremos que se eduquen, que salgan adelante y por supuesto nosotros continuar trabajando para los españoles, para las personas de aquí, para las familias de aquí. ¿Y ahora que tienes los papeles, cómo ves la vida? Pues diferente, la verdad, porque ya estoy estudiando, haciendo cursos, un montón de cosas y bueno, sacando el carnet de conducir también. Bueno, seguiré así porque quiero seguir estudiando, ¿no? Y ya buscar un trabajo. ¿Te gusta vivir en España? Sí. ¿Por qué? No sé, es como mejor. Aquí en España me siento más seguro, me gustan más las cosas. O sea, que ya no te acuerdas de Colombia casi. Sí me acuerdo, pero es diferente porque no hay tanta hay más inseguridad que aquí. Fíjate que yo de la inseguridad, del hambre, de la falta de futuro, a veces de guerras, de conflictos, escuchábamos ahora a Claudia y a su hijo Juan, que llegaron de Colombia en busca de una vida mejor, y a Abu, procedente de Gambia, de África. Beatriz Nogal charlaba con ellos. El número de migrantes, Ramón, menores de 19 años en situación irregular en España asciende ya a casi 150.000. La mitad de ellos tienen menos de 10 años, un 40% menos de 5. En muchos casos son invisibles para nosotros, pero sobre todo son invisibles para la administración, ¿verdad? Sí, lo que contaban ellos
ellos en su día a día, el colegio, la sanidad, la inseguridad de estar en la calle, que cualquiera te puede parar y pedir los papeles, mientras que están en un mecanismo de vida, ¿no? De compartir con sus compañeros, de compartir ilusiones, de sentirse seguros. La inmigración es un derecho, lo hemos ejercido todos, porque todos venimos de África de alguna forma, ¿no? Y después lo que aquí no se atreve a decir la administración española, igual que las europeas, es que necesitamos inmigrantes para que esto funcione, pero nos gustaría elegir los inmigrantes. No queremos que venga cualquiera, queremos que vengan tantos informáticos indios, que vengan tantos de no sé qué, pero esto no funciona así. Lo que hay que hacer es recibirlos, formarlos e integrarlos, porque son una fuerza fundamental en nuestro sistema económico. Esta semana se ha presentado en Madrid un informe conjunto de la Fundación Por Causa y la ONG Save the Children con el propósito de visibilizar a estos menores y romper el silencio en el que están sumidos. Están aquí contigo en el estudio Gonzalo Fanjul, que es director del área de investigación de esta fundación, y Andrés Conde, que es director general de Save the Children España. Gonzalo, Andrés, ¿cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Estaba muy bien lo que contaba uno de estos nuestros invitados con los que charlaba Beatriz, porque decía, todos los que somos padres alguna vez hemos llevado a un niño, a un hijo corriendo a urgencias en un hospital porque tiene fiebre, ¿no? Y de repente, claro, nunca nos hemos parado a pensar que nos van a pedir si somos de aquí, para que nos atiendan al chaval, ¿no? Yo creo que eso resume muy bien la angustia con la que tiene que vivir esta gente, ¿eh? Yo creo que esa es la palabra con la que yo creo que se puede expresar mejor la realidad de estos casi 150.000 niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es el miedo, una rutina empapada de miedo, del miedo de ellos, del miedo de los padres, de la angustia de no saber qué va a ocurrir, y a partir de ahí todos los elementos que el informe va desgranando en educación, en salud, en protección, en casi cualquier aspecto cotidiano de la vida, en donde la irregularidad se traduce en un apartheid de facto en nuestra sociedad, niños con los que convivimos, con los que conviven nuestros hijos y que están en un segundo escalón, ¿no? Sí, yo añadiría eso, además de la situación permanente de incertidumbre y de temor, con la que se han acostumbrado a vivir, es la conciencia de que estás en un escalón de derechos diferente al de los demás, ¿no? En términos de reconocimiento y de ejercicio efectivo de esos derechos, ¿no? Entonces estos niños se comparan con los demás y tampoco entienden muy claramente por qué sus condiciones en materia de educación, salud, etcétera, están muy por debajo de la de los demás niños y niñas con los que conviven. Derechos que quedaban muy bien reflejados también en la conversación, ¿no? Derecho a ser curado cuando estás enfermo, derecho a aprender a conducir, como decía este hombre, ¿no? Andrés, el menor extranjero sin papeles tiene una vulnerabilidad múltiple, ¿no? Primero como menor, ya de por sí, como migrante, como irregular. La regularización es la única solución, no hay otra. Sí, viven esa triple vulnerabilidad. La primera por ser menores de edad, la segunda por ser migrantes y la tercera por encontrarse en situación administrativa irregular, ¿no? Pero vamos, puede ser el escalón más bajo de vulnerabilidad con el que convivimos en España, ¿no? Y efectivamente nosotros pensamos que la regularización tiene mucho sentido. Tiene sentido demográfico, tiene sentido económico, tiene sentido en materia de cumplimiento de los derechos de estos niños e incluso tiene un cierto sentido moral en la medida que son hijos de personas que están al cuidado de nuestros mayores, de nuestros hogares, de nuestros pequeños también, y tenemos una cierta deuda moral para con ellos. ¿Tú crees, Gonzalo, que hay una cierta manipulación del lenguaje cuando el discurso o cuando el debate se centra en si se debe o no regularizar a estos 150.000 menores, cuando el debate debería ser cómo lo hacemos? Todo el debate migratorio es un juego de manipulaciones narrativas. Yo diría que de obsesión también. Si os dais cuenta, cuando uno piensa en la caricatura de los niños que llegan a nuestro país, uno tiende a pensar pues en un niño adolescente casi cercano a la edad adulta, africano, que ha venido por la valla, que ha llegado en una patera, cuando la fotografía que nosotros mostramos en el informe es completamente diferente. Estamos hablando de niños muy pequeñinos, como habéis dicho vosotros al principio, casi la mitad tienen menos de 4 años, de 5 años. Son niños procedentes de América Latina en su inmensa mayoría, en familias, que están, como decía Andrés, absolutamente imbricadas en nuestra sociedad, en casi cualquier aspecto de nuestras vidas, y sin embargo seguimos hablando de la frontera sur como si fuese una amenaza existencial para Europa. Hemos creado este juego de histerias colectivas que lo que están haciendo es tapando vulneraciones de derechos a
agujeros en nuestra sociedad que francamente ningún Estado de Derecho se puede permitir, ¿no? Andrés dice en alguna ocasión que a mí me gusta mucho que el modo en el que tratamos a estos niños establece el rasero de nuestra dignidad colectiva, y yo creo que ese es exactamente el punto de partida de este debate, ¿no? Ramón. Sí, a mí es un tema que me apasiona, porque he visto de dónde vienen, y muchos de ellos vienen de países donde se violan los derechos humanos, donde ha habido guerra, como en Colombia, países donde hay violaciones masivas de derechos humanos, como en Honduras. Vienen buscando salvar la vida, ¿no? Y son gente que viene con una actitud de querer vivir, de querer crecer, de querer trabajar, que quizás con mucha más fuerza que muchos de nuestros jóvenes, que están desesperados porque no han perdido un poco la esperanza en el mercado laboral. Cuando mencionabas, Gonzalo, la manipulación del lenguaje o de las cifras de violencia, y es mínima. Es como cuando se habla de que también los hombres sufren violencia, las mujeres, y que es inexistente. Es una falsedad absoluta, ¿no? Esto es lo mismo. Es otra falsedad. Sí, yo creo que también es importante reconocer que los lugares de donde proceden, que son, primero es eso, América Latina, sobre todo Colombia, Venezuela, Honduras, son lugares que figuran en las listas que maneja Save the Children como algunos de los lugares más violentos del mundo para ser niño o niña. Concretamente, Colombia y Venezuela, que son nacionalidades prioritarias, tienen la tasa de homicidios de niños y adolescentes más elevadas del mundo en este momento, mucho más que cualquier país asiático o africano, ¿no? Entonces, vienen huyendo de situaciones de violencia muy importante, y como has dicho, Ramón, lo que sí que es un factor común muy importante que vemos en estas familias y en estos niños es un fortísimo carácter emprendedor. O sea, estas familias quieren trabajar, quieren conquistar un nivel de bienestar razonable, pero sobre todo quieren trabajar, quieren aportar a la sociedad de acogida en la que están. Claro, y además tiene que haber una conexión tremendamente directa entre esa situación irregular y además de impedirte el crecimiento como ciudadano, porque no eres considerado ni siquiera tal, y el crecimiento como persona, no poder sacarte el carnet de conducir, no poder aplicar a, yo qué sé, pues a unas oposiciones, a un trabajo, ¿no? Tiene que haber una relación muy directa con la pobreza infantil, ¿verdad? En el informe nosotros hacemos una radiografía de todos estos aspectos, de los aspectos educativos, sanitarios, de protección y de acceso a la justicia, en situaciones a veces muy desesperadas, ¿no? Pero hay aspectos que resultan más difíciles de capturar y que tienen un impacto enorme en la vida de los niños y en su desarrollo posterior, que es, por ejemplo, el aspecto de la salud mental, ¿no? Y hay estudios en este sentido, se han hecho algunos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que citamos en el informe, que vinculan claramente la experiencia de crecer en la irregularidad, de crecer sin papeles, con los efectos traumáticos que esto puede tener en el futuro para los niños, ¿no? Es decir, que hay muchos aspectos que a veces a los adultos se nos escapan y que están directamente ligados a este fenómeno, ¿no? La pobreza infantil es un asunto muy complejo, eso lo sabemos bien, lo sabe muy bien Save the Children, lo sabe por causa, son asuntos que cuesta tiempo, esfuerzo y presupuestos resolver, ¿no? Lo que ocurre con este caso es que para estos 150.000 niños tenemos un as en la manga, y es el as de la regularización. La posibilidad de que con una decisión administrativa que podría tomar el gobierno mañana, una decisión que en mi opinión podría encontrar un concierto de los diferentes partidos, porque estamos hablando de una población de situación particularmente vulnerable, esto se podría resolver de manera muy considerable, ¿no? No completamente, pero sí de manera muy considerable. Yo querría añadir que en la lucha contra la pobreza infantil hay dos perfiles absolutamente prioritarios en España. Primero, reconocer que el problema de la pobreza infantil es una enorme anomalía en España, ¿no? Tenemos tasas de pobreza infantil, que son niños y niñas al final, muy menoscabados en sus oportunidades de desarrollo y en su situación de bienestar presente. Tenemos tasas elevadísimas, solo comparables a países como Rumanía o Estonia en el contexto de la Unión Europea. Esto no son niños aislados en situación de pobreza, sino que la pobreza se ceba en nuestro país de un modo completamente injusto con las familias con hijos a cargo. Pues hay dos perfiles de especial vulnerabilidad. El primero es este, ¿no? El de familias de origen extranjero en situación de irregularidad administrativa. Los niveles de pobreza infantil son elevadísimos. Pensemos que el riesgo de pobreza de un hogar con hijos a cargo de población nativa es del 14%. El riesgo de esa pobreza en un hogar de padres extranjeros extracomunitarios sube hasta el 48%. El segundo perfil prioritario son las familias
familias monoparentales, las madres solas con hijos a cargo. Si en la medida que el Gobierno de España parece tener un propósito claro de lucha contra la pobreza infantil, estos 147.000 niños en situación irregular deberían ser un colectivo prioritario sobre el que actuar, y creemos que la regularización sería el camino. El segundo colectivo prioritario deberían ser las madres solas con hijos a cargo. Supongo que la pandemia y la crisis ha agravado todo esto, ¿no? Bueno, la pandemia ha puesto de manifiesto dos cosas. Primero, que esta es una población particularmente expuesta, porque es una población, por ejemplo, en condiciones habitacionales que impiden el distanciamiento, familias enteras que viven en una sola habitación, en pisos en condiciones insalubres, en trabajos expuestos, por ejemplo, de baja cualificación o en la irregularidad, expuestos, digamos, al contagio mucho más que en cualquier otro sector. Pero además, y esto es muy importante que la sociedad española lo sepa, estas son las familias que han estado en la trinchera de la respuesta al COVID. Han estado en los puestos de trabajo que han permitido a la sociedad funcionar, por ejemplo, durante el estado de alarma y las medidas de confinamiento, ¿no? Los que estaban repartiendo a domicilio, los que recogían la fruta y la verdura, los que estaban cuidando a las personas mayores en situación más complicada, los que estaban en las cajas de los supermercados atendiéndonos a todos durante el confinamiento, ¿no? Hay una deuda de gratitud de nuestra sociedad, que es una deuda de gratitud que ya se está pagando en países como Portugal, como Italia, como Francia, muy pronto los Estados Unidos, con una regularización que se anuncia de casi 11 millones de personas, en Canadá, en Colombia. España tiene que incorporarse a ese grupo de países que están haciendo lo correcto en un momento de la historia que es excepcional, ¿no? Lo que nuestro informe demuestra es que lo que va a ocurrir, proyectando lo que ha ocurrido en la gran recesión anterior, que en la medida que la pérdida del empleo va a llevar a la pérdida de permisos de residencia, estimamos que 160.000 personas más van a caer en situación de irregularidad administrativa sobrevenida, ¿no? Esto es muy preocupante por todos los niños y niñas que hay en esas familias. Pero uno piensa, por lo que tú decías antes, Gonzalo, que es un problema con un as en la manga, es un problema con una solución, que es una decisión administrativa, ¿no? Tenemos un gobierno formado por dos partidos que, en teoría, por cuestión ideológica, deberían ser muy sensibles a una situación así. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no forma parte del debate? Bueno, esto es un asunto políticamente radioactivo y eso todos lo entendemos, ¿no? Pero yo fíjate que creo que, a diferencia de otros sectores que viven en la irregularidad y en donde yo creo que esto generaría más polémica, el caso de los niños es bastante indiscutible. Yo creo que prácticamente todos los grupos en el Parlamento tienen una sensibilidad enorme con este asunto, declarada, con soluciones diferentes, pero una sensibilidad enorme. Y a mí no me cabe en la cabeza que haya partidos de la izquierda, del centro y de la derecha, por lo menos de la derecha moderada, que no vayan a estar de acuerdo con medidas que mejoren de manera razonable la vida de estos niños. Yo creo que es un agujero moral en nuestra sociedad y tenemos que tomar medidas cuanto antes, ¿no? Y queríamos contribuir a ese debate con Gonzalo Fanjul, que es director del área de investigación de la Fundación Por Causa, y Andrés Conde, que es director general de Save the Children en España, que acaban de publicar este informe. Andrés y Gonzalo, muy gracias como siempre. Un abrazo y suerte. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Ramón, te despido hasta la semana que viene. Intenta leer un poco sobre masa madre, son como gatos, hay que alimentarla, ¿eh? Y tú mira a ver los billetes de avión de vuelta, que creo que ya está abierta los chiringuitos, ya se puede ir. El espacio aéreo, ¿no? Venga, hasta luego. Venga.